Muy buenos días, somos estudiantes de Ingeniería Civil en la materia de Construcción de Carreteras 2. En ese apartado vamos a exponer sobre la práctica número 12 que es del proyecto Villona-Cosera. En el tema a tratar son sobre las rampas. En el índice tenemos una introducción, utilidad, perfil de rampas en AutoCAD, vehículo para realizar el diseño, cálculos de la rampa y las conclusiones. Para la introducción, sabemos que las rampas en carreteras son elementos esenciales del diseño vial, especialmente en terrenos con desniveles pronunciados. Su función principal es permitir que los vehículos mantengan una circulación segura y controlada, ya sea en ascenso o descenso. Estas estructuras no solo mejoran la fluidez del tránsito, sino que también reducen el riesgo de accidentes, protegen a los conductores y prolongan la vida útil de la vía. La utilidad, pues las rampas en carreteras cumplen una función vital al permitir una circulación más segura y eficiente en tramos con pendientes. Estas facilitan el ascenso de vehículos pesados sin interrumpir el flujo vehicular, y en los descensos ofrecen espacios seguros de detención en caso de fallos mecánicos, que es lo más importante de estudiar sobre las rampas. Además de todo, reducen el esfuerzo de frenado, previenen accidentes y mejoran la operatividad. En el vehículo de diseño esto es súper importante, ya que de esa manera podemos concluir un peso y el tipo del vehículo. En este caso el que hemos escogido es el WD-19, que anteriormente también se lo tuvo en el estudio. En este podemos ver que un volumen de la tolva es de 8 a 20 metros cúbicos, distancia entre ejes es de 3.5 a 5.5 metros. El radio de giro de 6 a 8 metros, ideal para maniobras en obra. El ancho es entre 2.4 y 2.6 metros. La capacidad de carga es de 10 a 25 toneladas, que viene a ser algo muy importante a analizar. También la importancia del vehículo de diseño. Conocer el vehículo de diseño es fundamental para asegurar que la rampa cumpla con los requerimientos de seguridad y funcionamiento. Este vehículo Ahora hablaremos sobre la importancia del análisis de temperatura en el diseño de las rampas de escape. En esta diapositiva nos introduce un aspecto crítico en el diseño de rampas, especialmente en pendientes pronunciadas. La importancia del análisis de temperatura en el texto nos resalta que el estudio de riesgo en estas condiciones se centra principalmente en un exceso de temperatura. Puede provocar situaciones peligrosas, implicando directamente la capacidad de frenado de los vehículos. Por ello se ha desarrollado una fórmula específicamente que es para estimar lo que sería la temperatura final del terreno, como se puede ver aquí en la diapositiva. Este cálculo es fundamental, que nos sirve para garantizar que el diseño de la rampa considera las condiciones térmicas a las que serán sometidas en los sistemas de frenado de los vehículos, permitiendo lo que sería crear infraestructuras más seguras que prevengan las fallas y accidentes. Ahora hablaremos lo que son los parámetros de diseño en la rampa. En esta diapositiva nos ilustra de manera clara los diversos parámetros de diseño, fundamentalmente por una rampa, que abarca desde las características generales de la carretera hasta los aspectos más técnicos y específicos. En la descripción se define que estamos ante una carretera tipo 3 en topografía montañosa con un ancho de calzada de 6 metros, un bombeo del 2%, espaldones de 1.5 metros, cunetas triangulares y taludes ajustados a condiciones geológicas. En cuanto a la velocidad del diseño, se establecen valores de 40 kilómetros por hora, una pendiente máxima del 11%, un peralte del 10% y un radio mínimo en curvas de 42 metros, con la longitud de espiral variando según la velocidad del radio. Además, también se enfatiza la importancia del vehículo de diseño, que es más exigente y define las dimensiones mínimas y los radios de giro. Perfiles de Eh, análisis de la rampa. Bueno, en esta parte, como se puede observar, se van a localizar lo que son los perfiles de la rampa. En este caso nosotros hicimos los tres análisis, para tres análisis en la cual se podrían utilizar la rampa. En lo que nos respecta a los ejercicios, tenemos los datos de las pendientes de 9.03, de 7.73 y de 6.15. Con obviamente su respectivo distancia en lo que respecta a las millas.
el peso del camión, que es de 64.000 libras. Y en lo que respecta ya a los cálculos, empezamos nosotros con un análisis que es el diseño utilizamos básicamente la velocidad de diseño, que es de 40. Esto nos dio valores de K2 diferentes. Pero en lo que respecta a lo que es sobrepasar los 500 grados Fahrenheit, en el T-Lin.T1, esta velocidad no superaba. Obviamente esto se analiza básicamente a vehículos pesados. En este caso, para nuestro vehículo de diseño, que era el W19. Por otra parte, hicimos cálculos con diferentes velocidades, ¿no? Como pueden ver, en este caso hicimos el cálculo con la velocidad de 58. Y que básicamente esta sí superaba el valor de los 500 grados Fahrenheit, que en este caso nos da de 504.610 grados, lo cual en sí analizamos estos datos. Para lo que es el paso de los sistemas de frenado, para lo que en sí vayan a alcanzar los 500 grados, hicimos con análisis de velocidades, que básicamente son con los de 51, de 55 y de 62. Esta nos ayudaba a determinar la longitud donde el sistema de frenado va a alcanzar los 500 grados Fahrenheit. Esto nos ayudó a determinar que los frenos en sí del vehículo van a determinar los 500 grados cuando estas tengan una distancia de 11.623 kilómetros, en el caso principalmente de descenso, lo cual se determina también en una zona crítica. También tenemos el resultado sobre el estudio de las rampas. Como ya se analizó las velocidades de 51, 55 y de 62, con obviamente la velocidad que superaba los 500 grados, que era de 58, que es del inicio, nos dio en sí que sí es necesario poner una rampa, ya que estas en sí velocidades superaban nuestra velocidad de análisis de 58. También tenemos en el análisis donde el punto en sí de los frenos van a alcanzar la operación de los 80 millas por hora, donde básicamente se hizo, como se puede ver en la fórmula, el análisis de los 80 millas con los 58, con los 58 con la velocidad de 58 que se analizó al inicio, lo cual nos daba un HTI de 0.021 y la longitud de 80 de 0.03 millas. Por último, también tenemos las dimensiones del eje de frenado, que nos daba, obviamente, basándonos en la fórmula y obteniendo los datos de R y G, nos daba una longitud de 305. Y basándonos en la tabla 68, que nos ayuda a determinar la resistencia de rodadura, nos daba que era una grava suelta. Por último tenemos las conclusiones. Bueno, por conclusiones podemos decir que este estudio en sí es muy innovador y aprovechoso en lo que es la parte de nuestro país, ya que este estudio nos ayuda a determinar el comportamiento térmico de los frenos a lo largo del tramo y nos ayuda a determinar en sí las temperaturas a niveles de riesgo de los vehículos, obviamente, que se vaya a analizar. Y obviamente que estos vayan a sobrepasar los 500 grados Fahrenheit y también evaluar también las condiciones del terreno y del tránsito. También nos permite optimizar la seguridad vial sin ocurrir en intervenciones costosas e injustificativas. Eso sería todo. Muchas gracias.